recuerdo a aquella definición de estudiante, del que estudiante hace su tarea en la casa. Bueno, así como los escolares tienen que hacer la tarea, yo pienso que los ciudadanos tienen que hacer la tarea de tanto en tanto revisar cómo marcha el organismo rector de la educación dominicana. Así que tenemos que hacer la tarea con el Ministerio de Educación para no perder el paso en el objetivo de perseguir una educación de calidad. Claro que sí, y para eso, ¿quién mejor que el titular de esta cartera? Así una es. persona que ha dado muestras de que está bien identificado con lo que es y es la calidad de la enseñanza. Ya está con nosotros aquí en este AN7 Amanecer, el ministro Andrés Navarro. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, Rocío, Homero. Bueno, quiero aprovechar para, ante todo el país, reiterar mis felicitaciones en este tercer aniversario de su gracias. programa. El tiempo AN7. pasa rapidísimo. Así es, así es. El tiempo vuela. Y así mismo ha volado su gestión al frente del Ministerio de Educación. Sí. Y en este momento justamente está en un momento bastante crítico, por decirlo de alguna forma, en centros educativos, porque ha sido suspendida la docencia. Hay muchas comunidades que se han visto afectadas por las lluvias. Cuéntenos de esos centros educativos que han recibido notificaciones de que se vieron afectados por estas lluvias de los últimos días. Bien, Rocío, bueno, como todo el país sabe, hay algunas provincias que han sido declaradas por el COE en alerta roja. Nosotros ya tenemos un protocolo en el Ministerio de Educación de atención a emergencia y prevención. En este caso, el protocolo nuestro que manejan los directores de las regionales educativas y también de los distritos, establece que en aquellas provincias donde el COE coloca ya la alerta roja, entonces se van a identificar las zonas de mayor riesgo donde se suspende la docencia. En el resto del territorio nacional se mantiene la docencia, dependiendo de cómo esté la alerta, pues se toman medidas precautorias. A partir de hoy se reanuda la docencia, salvo en Duarte, algunos lugares, y San Cristóbal. Sí, específicamente hay zonas de La Vega, en el caso de Jarabacoa hay zonas que han sido muy afectadas, también en algunas zonas de San Cristóbal, el Bajo Yuna y Barahona, que también en días anteriores pues hubo bastante daño. Ya nuestro equipo de gestión de riesgo, que ha estado trabajando todo el fin de semana en el territorio nacional, y también el equipo de mantenimiento, han estado levantando aquellos daños y comenzando las labores de recuperación. Pero han sido situaciones más bien puntuales, ¿no? De todos modos, la convocatoria general a docencia se mantiene, y lo que vamos a estar en estos días también junto al COE, pues verificando qué otras zonas pueden estar dañadas. ¿Cómo se maneja? Porque sabemos que por la calidad de la infraestructura escolar, a veces en algunas zonas, el mejor lugar para guarecer a los desplazados son las escuelas. Sí. ¿Cómo se maneja esa situación? No, Homero, ya desde hace varios años atrás, el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, pues ha establecido dentro de los criterios y por mandato también del Gobierno Nacional de que los centros educativos no pueden ser tomados como refugio. Para eso, tanto Cruz Roja como el COE y otros organismos de atención a emergencia tienen identificadas edificaciones públicas comúnmente para estos temas. De hecho, como ustedes han visto, en las últimas ocurrencias de fenómenos atmosféricos que dañan el territorio, como fue en los últimos meses del pasado año y precisamente ahora, el desplazamiento de población, lo primero que se hace es buscar opciones entre familiares de los desplazados. Y la última medida que se toma es la de llevarlas a refugio, pero nunca a centros educativos, porque eso tendría un doble impacto. Primero, las familias desplazadas, que tienen un impacto negativo, pero también la suspensión de docencia, con el daño a la jornada escolar extendida. O sea, haría un daño en cascada, ¿no? Enorme para todo el país. Por un uso también, para el cual no está así preparado. es, sí, así es. O sea que eso está prohibido actualmente. Sí, así es. Vamos a revisar el tema de la relación ADP y el Ministerio. La última visita que usted nos hizo estaba en pleno proceso de discusión y nosotros queremos saber cómo ha avanzado, si se ha recuperado la buena relación que desde el inicio usted quiso establecer con el gremio y si todo marcha normal
Sí, con ellos. sí, Homero, nosotros tenemos una relación hoy en día de trabajo conjunto, de colaboración. Específicamente tenemos en manos la ejecución del plan de contingencia de recuperación de docencia y esto está marchando. Claro, las lluvias han afectado la programación que teníamos, pero hay un trabajo bien mancomunado, tanto de las direcciones distritales y las direcciones de la ADP en las seccionales del interior, como también aquí a nivel nacional. Hoy en día estamos trabajando con varias comisiones mixtas. Por ejemplo, el tema de la evaluación por desempeño, que se está trabajando de manera acelerada en una comisión tanto con representantes del ministerio como de la ADP, igualmente otras comisiones que se están activando que versan sobre temas de mutuo interés. En definitiva, pues va marchando bien las relaciones. Es decir, ese cronograma se hizo y no se va a perder el año, todavía quedan oportunidades. Así es, de recuperación. Será necesario extender unas cuantas semanas más el programa del año escolar, el calendario, pero como vamos a lograr los objetivos, digamos, de aprendizajes previstos para este año 2016-2017. Y otro de los temas puntuales que tenía en la palestra el Ministerio de Educación es esa deuda heredada con los suplidores de los alimentos para la tanda extendida. ¿Cómo está ese proceso que se había dicho que superaban los 3.000 millones de pesos en deudas? Sí, nosotros progresivamente a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es la entidad descentralizada del ministerio que se ocupa de la distribución de los alimentos, pues se ha ido superando bastante la situación. Reitero que no ha sido un problema de liquidez, nosotros tenemos los recursos necesarios, sino fundamentalmente de colocar en ejercicio los procedimientos que corresponden a lo que llamamos una unidad ejecutora del presupuesto. El INAVIE antes era una partida del Ministerio de Educación y su manejo se daba a través del ministerio, pero en este año pues ha entrado a ser una unidad ejecutora, por tanto una entidad que maneja por sí misma el presupuesto y es controlada debidamente por los organismos de gestión financiera del Estado. Pero igualmente, cuando esto se da, el suplidor tiene que cumplir con una serie de requisitos que cuando no lo cumple, entonces no es posible abrirte una cuenta para hacerte los depósitos de pago. Eso ha pasado con un porcentaje menor de los suplidores, pero igual, cuando una escuela no recibe la alimentación, hay un daño que, independientemente de que sea puntual, es importante para las familias que deben recibir y los estudiantes. Y para el proceso de formación de ese niño. Sí, por eso. Entonces, en educación tiene una particularidad, y es que si solamente un niño de los casi 3 millones que tenemos en el sistema es afectado, todo el país se centra su atención sobre ese daño. Da una imagen a veces de que hay una crisis, pero no es así. Ahora, es correcto que nuestro país reaccione así, porque los niños, los adolescentes deben ser nuestro centro de atención siempre. ¿Y en qué proceso está ese pago? Bueno, ya no, nosotros, para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos 1.040 suplidores de alimentos, y de esos más de 800 son micro y pequeñas empresas, que ustedes saben que todavía queda un porcentaje en nuestro país que no está debidamente formalizada. Cuando se dio la situación de dificultades de suministro, estábamos hablando de 57 de las 800 y tantas que no se habían podido todavía regularizar. Hoy en día ya prácticamente quedan muy pocas sin ese cumplimiento. Lo que ha hecho el INAVIE en esos lugares, pues buscar suplidores alternativos mientras esto se regulariza. O sea que entiendo que ya muy pronto ese problema no existirá, ¿no? Es decir, que esa suspensión de tanda extendida por falta de alimentos ya no existe. No, puede ser que tengamos todavía recorte en el horario en algún centro muy específico, pero ya en términos como problema del sistema no existe. Ya no, pero hay otra queja que sí ha sido recurrente
ha sido recurrente, y es el tema de la preocupación de la calidad de los alimentos servidos. Sí. También hemos tenido quejas puntuales con respecto a esto. ¿Ha hecho el Ministerio alguna intervención para asegurarse que los alimentos servidos a los estudiantes sean de mayor calidad posible? Sí, de hecho, para que ustedes tengan también una idea más clara, el INAVIE distribuye unos 1.700 raciones entre el desayuno, perdón, 1.700.000 raciones entre desayuno y almuerzo. Y un número similar, 1.400.000 de merienda. O sea, estamos hablando de más de 3 millones de raciones al día. Hay la probabilidad siempre de que en algún sitio, de que en algún lugar llegue un alimento que esté frío, de que a lo mejor algo le haya caído mal a algunos estudiantes, pero eso es totalmente dentro de la probabilidad tolerable del margen está dentro del margen de error natural. Sí, porque tenemos 1.040 suplidores en 6.500 centros educativos, con una población que es servida de 2.200.000 estudiantes. Entonces, la probabilidad de que un día surja algún problema pero es real, es concreta, sí. Y no quiere decir que haya problema en el suministro. Por ejemplo, tuvimos el último hecho fue en la provincia de Puerto Plata, ¿no? Y cuando verificamos, bueno, se nos denuncia que 21 estudiantes debieron ser llevados con síntomas de malestar estomacal, náusea. Pero resulta que de los estudiantes no todos habían almorzado y tenían los mismos síntomas. Pero ese suplidor que llevó los alimentos lo llevó también a 12 centros diferentes y no tuvo ningún problema. Entonces yo les pido a la ciudadanía que es correcto que se esté atento, que se esté monitoreando, pero tampoco que cunda el pánico cuando sucede alguna situación puntual, porque este es un sistema que hasta ahora, por los controles que se tienen, ha funcionado sumamente bien. El INAVIE, la logística tan complicada, tiene un equipo de médicos, de especialistas en nutrición, que vela por todo esto. Tiene también técnicos distribuidos en todo el país que monitorean. Y, o sea, el trabajo siempre será mejorar la calidad, pero lo que tenemos es bastante satisfactorio. Hay otra preocupación también puntual, que se han recogido infraestructura de cocina que no cumplen con el estándar exigido, que es bastante fuerte por el ministerio, que tiene todo un protocolo, pero parece que puede haber pequeñas fallas en la supervisión y que un suplidor pase el sedazo sin cumplir con los estándares. Ajá. ¿Qué se está haciendo para que todos los suplidores tengan, para esto, Homero, se establecen garantías también, porque tanto los equipos como los inmuebles se colocan bajo un periodo de monitoreo en el marco de una garantía. La pretensión del presidente Danilo Medina es que en todas las escuelas se puedan preparar los alimentos. Eso es un proceso que es relativamente lento, porque nosotros la construcción de escuelas, ya esas nuevas escuelas tienen sus cocinas, pero la escuela vieja, la que llamamos madre o original, donde se queda la mitad de los estudiantes, no tenía cocina. Y eso implica también un proceso de construcción de cocinas. En muchas no hay espacio para tú construir una cocina con seguridad. Entonces debes conseguir terreno conexo o debes construir una nueva planta. O sea, un proceso lento, pero que sepa toda la comunidad educativa que la meta que tiene nuestro presidente es que podamos lograr, una vez universalicemos la jornada escolar extendida, la preparación de los alimentos en el mismo centro educativo. Ahora, también se ha hablado de que en este nuevo año, en este nuevo cuatrenio, el principal incentivo del Ministerio de Educación va a ser la calidad de la enseñanza. Sí. Este proceso de calidad de la enseñanza llevaría una enseñanza integral.
Hay un pedido paralelo a esto que hace desde hace varios años la Asociación de Profesores de Inglés, de que se incorpore el inglés no como una materia más, sino que al final salgan bachilleres bilingües. Sí. ¿En qué proceso está eso que en algún momento estuvo aprobado por el Congreso pero todavía no se implementa? Claro, Rocío, eso es una imagen objetivo que tiene el sistema educativo dominicano, que la competencia del manejo de una segunda lengua sea como universal. Y esto, estamos trabajando para esto, incluso de hecho de la mano con el Ministerio de Educación Superior, estamos ya en el nuevo programa de formación de maestros, porque debemos comenzar precisamente con el maestro. Ya en esa forma, en las licenciaturas de educación se va a incorporar como algo un requisito propio, básico, orgánico del currículum, el programa de inglés por inmersión, de forma que de manera relativamente acelerada nuestros estudiantes universitarios de educación adquieran esa competencia. Entonces, paralelamente, pues en la jornada escolar extendida ahora se abre un espacio todavía de mayor oportunidad por los tiempos que podemos dedicar a la formación, por ejemplo, en este caso, en la competencia de una segunda lengua, y la pretensión es seguir avanzando en ese sentido. Esto es un proceso relativamente lento, lo importante es que sea sostenido, por el hecho de que tenemos que trabajar tanto en la formación del maestro como de los estudiantes. Claro, sería mucho pedir para los retos que tiene nuestro sistema educativo, pero todas las investigaciones han determinado que para mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos, porque hay dos ángulos, mejorar la capacidad de enseñanza del maestro, pero también mejorar la capacidad de aprendizaje, están estas materias alternas de arte. Por ejemplo, enseñarle a tocar un instrumento. Se han hecho estudios en Alemania de que un estudiante que estudia violín o cualquier instrumento, por lo general, rinde más en la academia. ¿Cómo van los propósitos de darle esas capacidades a los estudiantes? Porque la educación de un ser humano es amplia, no solamente matemática y gramática. Así es. No, de hecho, Homero, en este nuevo currículum que tenemos basado en competencia, lo que es el arte y también lo que es el deporte, dejan de ser actividades extracurriculares y son ya actividades curriculares. Por eso muy pronto estaremos firmando una alianza con el Ministerio de Cultura para articular más la relación entre ambos ministerios, y esto va a permitir que todo el valor que tiene el ministerio en formadores, el Ministerio de Cultura, personas especializadas en la promoción del arte, pues puedan articularse a la rutina nuestra de la jornada escolar extendida, pero también a nosotros nos interesa desarrollar una serie de competencias que hay en el currículum. Por ejemplo, hay competencias fundamentales como la de trabajo en equipo, que posiblemente es más fácil desarrollarla en una actividad artística como poesía coreada o como ya música de orquesta o como teatro, que en una clase de filosofía explicando los conceptos de colaboración, etcétera, ¿no? Se aprende más prácticamente que teórico. Así es, igual, por eso el arte, desde la perspectiva del nuevo currículum, ya no es simple y llanamente el manejo de un instrumento o del pincel, sino que detrás de esa competencia se logran otras que son las denominadas competencias blandas, ¿no? Que son transversales, no se limita al conocimiento o al manejo de una técnica. Por ejemplo, hay una deficiencia, tanto en la educación pública y privada, en la capacidad de razonar de los estudiantes. Y yo voy a compartir una experiencia personal. Yo desde muy jovencito inicié la práctica del ajedrez, sin saber, por ejemplo, que en muchos sistemas educativos del mundo se había integrado como una materia obligatoria por los beneficios conexos con la capacidad de razonamiento que da. ¿Se ha explorado esa posibilidad? Sí. Hay países que, por ejemplo, el ajedrez es obligatorio. En Cuba, si tú no sacas la nota mínima para estar aprobado en ajedrez, es como que tienes 80 o 90 puntos en matemáticas. Y es interesante porque es a través de un juego, o sea, a través de un juego divertido, pero que te obliga
a la planeación estrategia estratégica, a entender la táctica y a pensar en función de ti mismo y de otro. Yo pienso que es interesante incorporar esas cosas. Entonces eso nos remite a otra alianza que estamos construyendo y que se va a materializar próximamente, que es con el Ministerio de Deportes. Porque resulta que también las diferentes disciplinas del deporte tributan al desarrollo de competencias como pensamiento lógico, crítico, también como la de colaboración en el deporte. En muchas disciplinas del deporte es obligatorio, porque de lo contrario... Tú no haces un lado solo, tú necesitas colaboración. Igual la competencia de protección del ambiente y cuidado de la salud a través del deporte, la de desarrollo personal. Entonces, fíjense qué interesante que este nuevo currículum aborda la formación de nuestro estudiante desde una perspectiva holística. No es solamente el manejo de algunas técnicas o de competencias tradicionales que son fundamentales, pero que no son suficientes para el desarrollo integral de una persona. Entonces, no solamente el ajedrez, vamos a desarrollar una serie de disciplinas con el Ministerio de Deporte. Para esto, se van a constituir los denominados clubes escolares, que son clubes deportivos y culturales que le permiten a nuestros estudiantes, más allá del horario de la jornada escolar extendida, continuar con su formación de una manera divertida a través de actividades por las cuales ellos optan y se identifican en las tardes y también los fines de semana. De manera que el presidente Danilo Medina, que la escuela sea un espacio de puertas abiertas a todos nuestros estudiantes, a los jóvenes de las comunidades. Y a través de estas alianzas, pues vamos realmente a ofrecer una serie de opciones a nuestros jóvenes que van a tener como centro la escuela. El siglo XXI nos obliga a tocar una dimensión que para muchos el país no está preparado para ella, porque se necesitan recursos y hay deficiencias que yo llamo del siglo XIX y del siglo XX, pero yo pienso que hay que trabajar parejo todos esos retos. Me refiero al acceso a la tecnología. Un estudiante hoy no está bien formado si no comprende el mundo tecnológico. Hay que alfabetizarlos tecnológicamente para que puedan rendir en el mundo de hoy. El Ministerio de Educación, ¿qué planes tiene a ese respecto? Bueno, precisamente en este cuatrenio, uno de los programas emblemáticos del gobierno dominicano, promovido por el presidente Danilo Medina, es República Digital. República Digital tiene 4 componentes, de los cuales uno es educación, que va a representar aproximadamente el 80% de la inversión que se va a hacer en estos 4 años en el programa nacional República Digital. El componente educación tiene unas 9 metas. Una de ellas es dotar a unos 950.000 estudiantes de un dispositivo inteligente, un computador. Puede ser en formato de iPad o de tableta o en formato de laptop, y esto va a permitir que ellos tengan ya un recurso didáctico, no es solamente el uso tradicional de un computador, sino orientado a contenidos y a los procesos educativos de docencia. Esto lo vamos a hacer centrado fundamentalmente en la población estudiantil de secundaria, para que refrescar un poquito la memoria. Hoy en día en la estructura curricular del país, la secundaria inicia en el llamado anteriormente 7º de la primaria y concluye en el 4º de bachillerato, es decir, son 6 años de secundaria. Toda esa población estudiantil... O sea, se le agregaron 2 al bachillerato típico nuestro. Exactamente, sí. El 7º y el 8º ya son el 1º y el 2º de secundaria. Entonces, la idea es que toda esta población estudiantil cuente con un dispositivo personal que le permita no solamente usarlo en la jornada escolar extendida, sino también en sus casas. Y a la vez nuestros centros educativos van a ser dotados de acceso, de conectividad, ¿no?, de tecnología, adecuación de las aulas para el uso eficiente de la tecnología. Más de 80.000 maestros recibirán igualmente un dispositivo, una computadora personal para poder trabajar con los estudiantes. Esto implica un proceso de capacitación, la asunción de una cultura del uso inteligente de la tecnología,
Y bueno, ya ustedes saben lo que aquí de alguna manera la revolución educativa va a permitir un punto de inflexión en la educación, aquella educación del lápiz, el papel, la pizarra y la tiza, ahora pasar a una educación centrada en recursos digitales. Esto es una transformación extraordinaria. Y el uso de los recursos digitales no siempre es bien implementado. Sí. Ya no estamos hablando solo de la escuela, sino de que la familia, la casa, debe involucrarse con la escuela y debe supervisar qué hacen estos niños con ese dispositivo que muchas veces está conectado a Internet y que Internet se encuentra de todo. Sí, ahora mismo está la disyuntiva de cientos de niños en diferentes latitudes que se han suicidado por este conocido reto de la ballena azul. Sí. Ya el ministerio ha dado unas declaraciones de que va de la mano de las familias a supervisar esa situación para capacitar en conocimiento. ¿Cómo sería eso? Bueno, mire, Rocío, resulta que precisamente este nuevo currículum basado en competencia no hay forma de trabajarlo si no es de la mano con las familias. Y sabemos en la evolución de la humanidad que toda nueva tecnología siempre implica riesgos. Tiene que tener un uso responsable, desde la pólvora, por ejemplo, que fue hecho para hacer bien, pero también tiene un potencial de hacer daño. La invención del cuchillo, pues es un instrumento maravilloso, pero igual de un carnicero, puede ser letal. Entonces el uso de la tecnología no nos debe sorprender, en este caso de la tecnología de la comunicación y la información, que también tenga sus riesgos. Por eso es que cuando se va a utilizar cualquier tecnología en los procesos educativos, debe manejarse con un proceso de inculturación y de también identificación de los riesgos que hay. En este caso, el rol de la familia cobra todavía mayor importancia, porque ya es una tecnología que no se limita al horario de clases, sino que el estudiante puede accesar a ella, usarla en cualquier momento del día y donde pasa más tiempo en el hogar. Por eso es que yo ahora, no solamente para el reto del uso de la tecnología, sino para otros temas también que tienen que ver con el ambiente escolar, con el desarrollo no solamente cognitivo, pero fundamentalmente emocional de nuestros estudiantes, voy a emprender un proceso de acercamiento y relación más estrecha con las asociaciones de padres, madres y tutores de las escuelas. De hecho, para el próximo sábado ya iniciaré una especie de un periplo en todo el país, en encuentros regionales con las asociaciones tanto de escuelas públicas como de colegios privados, para conversar con los padres sobre una serie de temas importantísimos, pero también para que ellos me conversen sobre sus dudas y preocupaciones. En este caso, en el caso concreto de la tecnología, donde nuestros estudiantes van mucho más avanzados que sus padres, todavía hay que hacer un trabajo más directo de involucramiento en el uso adecuado de ellos. Sí, tenemos padres análogos con hijos digitales y son dos lenguajes y dos realidades. No tienen cómo supervisarlo. Entonces los padres tenemos que entrenar. Inmigrantes, ¿no? Entonces es cierto. Hay otro tema que fue un tema sacado por el propio ministerio y usted lo abordó de una manera responsable y es novedoso en el panorama mediático porque uno no sabía que existía y lo que no se informa aparentemente no existe y era el abuso escolar de profesores a alumnos y usted lo manejó de una manera responsable. ¿Nos puede explicar cómo anda esa situación? Bueno, sí, últimamente se han hecho algunas denuncias que han permitido identificar casos de, ya sea de abuso, de violencia sexual contra estudiantes, hasta violaciones. Y específicamente el hecho se agrava cuando se trata de personal docente, de maestros. Entonces, yo he pedido al equipo, al staff del ministerio, pues hacer un análisis de la situación en el sistema, porque no quiero entretenerme pensando de que estos son hechos aislados y puntuales, hasta no determinar que así lo son. Entonces vamos a partir de la pregunta, ¿esta problemática es sistémica? Porque si la problemática es sistémica, estamos ante una situación que tenemos que revertir en lo inmediato, y por eso he constituido un equipo
que va a estudiar los casos específicos de Salcedo o la provincia de Hermanas Mirabal y la provincia de Duarte que se han dado últimamente, pero también un equipo que va a verificar en todo el sistema cómo anda la situación del respeto a nuestros niños, niñas y adolescentes en los centros educativos. Igualmente esto va a implicar un proceso de instrucción a lo que son los equipos de gestión de los centros educativos. Y es uno de los temas centrales que voy a abordar en los encuentros con las asociaciones de padres, madres y tutores de nuestros estudiantes, porque ellos en ese caso también tienen que jugar un rol fundamental. Usted declaraba anteriormente que tienen identificado al menos 22 situaciones en los últimos años. Sí, ¿Eso es en diferentes provincias? Sí, así es. En los últimos años me rindieron un informe en el área de recursos humanos, donde se han acumulado en los últimos 3, 4 años 22 casos, una parte de los cuales han sido ya judicializados y esos los responsables han sido sacados del sistema. Hay otra parte que está en proceso. También yo voy a establecer una consultoría especializada para estudiar e identificar un patrón de comportamiento, especie de un perfil del potencial generador de daños de esta naturaleza. También vamos a estudiar las estadísticas en qué provincias, en qué tipo de centros educativos se ha generado con mayor periodicidad casos de esta naturaleza. Hay que recordar que también en nuestros centros educativos hay otro factor que posiblemente esté más generalizado y es el de la violencia, el de la agresión, que no tiene que ver con agresión sexual, sino el bullying, la burla frente a niños, que igualmente es tan dañina como la otra. Y ahí cabe la pregunta, ¿existen psicólogos o psicopedagogos en los centros educativos del país? Nosotros tenemos primero en la sede central una Dirección General de Orientación y Psicología, y desde esta se desprenden lo que son los orientadores escolares que están en cada uno de los centros educativos. No el 100% lo tiene, y esa es una de las pretensiones que nosotros tenemos que lograr, que cada centro educativo tenga un especialista en la conducta. Usted, ministro, por lo regular, mantiene sus expresiones públicas en el plano de políticas públicas, en el plano técnico, y hace que a uno se le olvide que usted es un político. Así es. Pocas veces usted hace declaraciones polémicas, pero en esta última semana hizo un pronunciamiento que sí llamó la atención de mucha gente con respecto a la valoración. Usted afirmó que el presidente Danilo Medina ha sido el presidente que más mecanismos de transparencia ha aprobado. Y la frase así no es discutible, pero es dicha en un contexto donde una gran parte de la población, a través del movimiento verde, está marchando, exigiéndole precisamente a la administración del presidente Medina el cese de la impunidad y la corrupción, porque ha visto que los mecanismos de consecuencia no se han activado. ¿Cómo se compadece ese presidente que ha aprobado muchos mecanismos de transparencia, pero que no los ha puesto a funcionar? No, bueno, Homero, ahí yo quisiera ser como riguroso en estas afirmaciones que tú has hecho, porque lo primero es que los mecanismos que se establecen desde el Poder Ejecutivo, ya sea a través de decretos o iniciativas legales, tienen en gran medida, y las iniciativas que ha tenido el presidente, un carácter de prevención. Son medidas que reducen la posibilidad de la corrupción o de la mala práctica administrativa. Y en esto han estado funcionando con rigor. Ahora, hay otras que están llamadas a la persecución, a la investigación, persecución y sanción judicial, que tienen una etapa que pasan por el Ministerio Público, que tiene un carácter más ejecutivo, pero hay otra etapa que debe ser gestionado por el sistema de justicia del país. Entonces, a veces la población, ante la dilación de las sanciones, tiene como blanco exclusivo al Poder Ejecutivo. En esto es una responsabilidad compartida del Estado dominicano.
Ahora bien, esto que se está promocionando desde un movimiento social que se le ha denominado el Movimiento Verde, eso es legítimo. De hecho, cuando el presidente Danilo Medina está apostando por una real transformación de la educación, es un presidente que está apostando por una sociedad civil, crítica y fuerte. Ya no solamente en el presente, sino también para el futuro del país. Ciudadanos mejor educados tengan la seguridad que van a ser más beligerantes con cualquier contra cualquier mala práctica. Este es un presidente que está apostando a eso. No es el inmediatismo de la coyuntura. Entonces, pero obviamente esa legitimidad del movimiento social debe ser defendida y debe ser protegida con celo por sus protagonistas y no permitir bajo ninguna circunstancia que se le manipule. ¿Y cuál ha sido el problema? Que en el marco de ese contexto, de esa coyuntura, hay figuras, hay sujetos y sectores que han querido dañar la imagen del presidente. El presidente que más ha apostado precisamente por la superación de la impunidad. Entonces, lo que hemos querido es hacer una separación para que no haya confusión desde el análisis nuestro. Claro, nuestro análisis puede ser sesgado porque tenemos una posición parcializada. Claro está, como todo aquel que asume una posición parcializada frente a cualquier fenómeno. Pero, oiga, hay un margen de objetividad que usted no puede perder. Ahora, el Ministerio Público de la República Dominicana está llevando el debido proceso, haciendo las investigaciones del lugar. A que yo quisiera que la justicia actuara más rápido, pero no es al ritmo que yo quiera. Tiene que ser al ritmo que establecen los procedimientos, porque si cualquier proceso de investigación se festina, se genera un expediente débil ante los tribunales que puede ser entonces rechazado. Y lo que no queremos es que por presiones para que las cosas salgan rápido, se festinen los procedimientos y se dañen los casos que pueden tener mérito para ser sancionados. De eso es que se trata. Una última pregunta al político. Sabemos que por disposición constitucional el presidente Danilo Medina no puede aspirar a un tercer mandato, y no creo que esté en el ánimo ni del presidente ni en el ánimo público otra reforma constitucional simplemente para este propósito. La gente opina de sus opciones favoritas para ser precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, y en el listado aparece frecuentemente el nombre de Andrés Navarro. Nosotros queremos hacer la pregunta directa. ¿Usted como político tiene una proyección hacia una candidatura presidencial o se siente bien donde está? No, ¿Y cómo está? No. Yo pienso que no sabía eso que me estás diciendo ahora. Sí. Me acabo de informar, uno se entera de muchísimas cosas. Sí. Uno de los nombres más populares y de mayor aceptación. Ajá, sí. No, pero yo creo que para mí, en mi caso eso es extemporáneo. Yo soy un político que estoy dedicado a tiempo completo a la función pública, a la gestión pública. Pueden generarse expectativas con respecto a eso, pero en el caso mío no es así. Yo estoy muy centrado en la labor que me ha designado el presidente de la República. Creo que es una gran oportunidad como ciudadano y como político que tengo en este momento de servir al país desde una posición tan delicada, tan exigente y compleja, pero tengan la seguridad que bajo ninguna circunstancia Andrés Navarro se va a distraer en proyectos o metas extemporáneas para dejar perder esta gran oportunidad que tengo de dar un gran servicio al país. O sea que más allá de cualquier especulación que se pueda tener o de cualquier acción que uno realice en el país por el bien de la nación, específicamente en el marco de las competencias que me corresponden, deba ser interpretada en ese sentido. Mi agenda política y mi agenda pública está centrada fundamentalmente en las metas que me ha trazado el presidente Danilo Medina como jefe del gobierno, y yo espero llenar las expectativas no solamente en él, sino también en la población en torno a la labor que debo
debo desempeñar. Bueno, gracias, Muchísimas ministro. Y ojalá encuentre el respaldo que necesita, porque hace falta que tenga todo un equipo y una disposición de que esas buenas intenciones de que la integridad de la educación sea lo que salga después de estos 4 años, pues llegue a final feliz, porque realmente los niños de hoy, los adolescentes de hoy serán los ciudadanos que mañana voten y que rijan nuestro país. Sí, El país lo necesita. Toda la suerte del mundo. Sí, gracias Rocío Romero.